Mi nombre es Beatriz García Rubio, contador público egresado de la Universidad Central. En este momento vamos a ver el capítulo cuarto del marco conceptual de la información financiera. El capítulo cuarto nos habla de la definición, del reconocimiento y de la medición de los elementos de los estados financieros. Las hipótesis fundamentales que se manejan en este capítulo es la hipótesis de negocio en marcha. Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está funcionando y continuará su actividad dentro de un futuro previsible. Si la empresa tuviera la expectativa de recortar sus operaciones, los estados financieros se deben preparar sobre una base diferente y en este caso se deben de revelar. Los elementos de los estados financieros. Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones, agrupándolas en grandes categorías de acuerdo con sus características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los estados financieros. Los elementos relacionados con la medida de la situación financiera en el balance son los activos, pasivos y patrimonio. Los elementos relacionados con la medida del rendimiento en el estado de resultados son los ingresos y los gastos. La presentación de los elementos tanto en el balance como en el estado de resultados implica un proceso de subdivisión. Los elementos relacionados con la situación financiera. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio. Activos. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el potencial del mismo para contribuir directa o indirectamente a los flujos de efectivo y de otros equivalentes de efectivo. El potencial para contribuir un activo directa o indirectamente en la generación de efectivo puede ser por medio del desarrollo de las actividades de operación de la entidad, o también puede ser por medio de la conversión de efectivo u otras partidas equivalentes o para reducir pagos en el futuro. Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo pueden llegar a la entidad por diferentes vías. Por ejemplo, un activo puede ser utilizado en combinación con otros activos en la producción de bienes y servicios a vender por la entidad. O un activo puede ser intercambiado por otros activos. O puede ser utilizado para satisfacer un pasivo. O puede ser utilizado para ser distribuido a los propietarios de la entidad. Los activos pueden ser tangibles o pueden ser intangibles. Muchos activos como por ejemplo la propiedad, planta y equipo son elementos tangibles. Sin embargo, la tangibilidad no es esencial para la existencia de un activo. Así
Así, por ejemplo, las patentes y los derechos de autor tienen la cualidad de activos y se espera que produzcan beneficios económicos y sin embargo no son tangibles, sino son intangibles. Los pasivos. Un pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Una característica esencial de todo pasivo es que la entidad tiene contraída una obligación en el momento presente. Un pasivo es un compromiso o responsabilidad de actuar de una determinada manera. Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato. Un ejemplo son las cuentas por pagar por bienes o servicios recibidos. Usualmente la cancelación de una obligación presente implica que la entidad entregue unos recursos que llevan incorporados beneficios económicos para dar cumplimiento a la reclamación de la otra parte. La cancelación de un pasivo actual puede llevarse a cabo de varias maneras. Por ejemplo, a través de pagos de efectivo, transferencia de otros activos, prestación de servicios, sustitución de ese pasivo por otra deuda o conversiones del pasivo en patrimonio. Ciertos pasivos solo pueden medirse utilizando un alto grado de estimación. Ejemplo, las provisiones para cubrir obligaciones por pensiones. Igualmente, los pasivos proceden de transacciones ocurridas en el pasado. Ejemplo de esto son las cuentas por pagar, los préstamos bancarios, las rebajas y descuentas futuros. Patrimonio. El patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos los pasivos. En el balance se subdividen para efectos de presentación. Por ejemplo, en una sociedad por acciones pueden mostrarse por separado los fondos aportados por los accionistas, las ganancias acumuladas, las reservas. Esta clasificación puede ser relevante para las necesidades de toma de decisiones por parte de los usuarios de los estados financieros, en especial cuando indican restricciones legales o de otro tipo, y la capacidad de la entidad para distribuir el patrimonio puede ser de una forma diferente. La existencia y cuantía de las reservas de tipo legal, reglamentario o fiscal es una información que puede ser relevante para las necesidades de toma de decisiones por parte de los usuarios. Rendimiento. La cifra del resultado es a menudo usada como medida de rendimiento en la actividad de una entidad. Los elementos relacionados directamente con la medida de la ganancia son los ingresos y los gastos. El reconocimiento y la medida de los ingresos y los gastos y por tanto del resultado dependen en parte de los conceptos de capital y mantenimiento de capital usados por la entidad al elaborar los estados financieros. Ingresos. Son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos o bien como decrementos de los pasivos.
que dan como resultado aumentos en el patrimonio y no están relacionados con los aportes de los propietarios a este patrimonio. La definición de ingresos incluye tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y corresponden a ventas, a honorarios, a intereses, a dividendos, a arrendamientos y a donaciones, entre otros. Son ingresos por ganancias otras partidas que, cumpliendo la definición de ingresos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias. Las ganancias suponen incrementos en los beneficios económicos y como tal no son diferentes en su naturaleza de los ingresos de actividades ordinarias. Por lo tanto, en el marco conceptual no se consideran que constituyan un elemento diferente. Un ejemplo son las ganancias obtenidas por la venta de activos no corrientes, propiedad, planta y equipo, vehículos, edificios, etc. La definición de ingresos incluye también las ganancias no realizadas. Un ejemplo son aquellas que surgen por la revaluación de los títulos cotizados o los incrementos de importe en libros de los activos a largo plazo. Pueden ser los dividendos ganados. La definición de ingresos incluye también las ganancias no realizadas, por ejemplo, aquellas que surgen por la revaluación de los títulos cotizados o los incrementos de importe en libros de los activos a largo plazo, dividendos ganados, etc. Cuando las ganancias se reconocen en el estado de resultados, es usual presentarlas por separado, puesto que su conocimiento es útil para los propósitos que tienen los usuarios en la toma de las decisiones económicas. Al generar un ingreso, pueden recibirse o incrementar su valor diferentes tipos de activos, como por ejemplo el efectivo, las cuentas por cobrar, los bienes y los servicios recibidos a cambio de los bienes o servicios suministrados. Los ingresos también pueden producirse al ser canceladas obligaciones. Por ejemplo, una entidad puede suministrar bienes y servicios a un acreedor en pago por la obligación de reembolsar un préstamo. Gastos. Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de disminución en el valor de los activos o aumento de los pasivos. Dan como resultado decrementos en el patrimonio y no tienen relación con las distribuciones realizadas a los propietarios del patrimonio. La definición del gasto incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuentran el costo de venta, los salarios, la depreciación. Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo la definición de gastos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias de la entidad. Representan decrementos en los beneficios económicos tales como tales no son diferentes en su naturaleza de cualquier otro gasto. Entre las pérdidas se encuentran, por ejemplo, pérdidas por siniestros como el fuego, las inundaciones, así como las obtenidas por las ventas de activos no corrientes. Las pérdidas también incluyen las no realizadas, por ejemplo,
aquellas que surgen en el efecto que tienen los incrementos en la tasa de cambio de una determinada divisa. Si las pérdidas se reconocen en los estados de resultados, es usual presentarlas por separado. Esto sirve para que su conocimiento sea útil para los propósitos en las decisiones económicas. Las pérdidas suelen presentarse netas de los ingresos relacionados con ellas. Ajustes por mantenimiento de capital. La revaluación o reexpresión del valor de los activos y de los pasivos dan lugar a incrementos o decrementos en el patrimonio. Aun cuando estos incrementos y decrementos cumplan la definición de ingresos y gastos respectivamente, no son incluidos dentro del estado de resultados bajo ciertos conceptos de mantenimiento de capital. En su lugar, estas partidas se incluyen en el patrimonio como ajustes de mantenimiento de capital o reservas de revaluación. Dentro del capítulo cuarto también se determina el reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación en el balance o en el estado de resultados de una partida que cumple la definición de elemento, satisfaciendo además los criterios para su reconocimiento. ¿Cuáles son los criterios para reconocer un elemento, ya sea del balance o del estado de resultados? Que debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de elemento, siempre que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a la entidad o salga de esta. En este caso, el beneficio económico de una partida que llegue a esta vendría a ser el beneficio económico que se obtiene cuando se está reconociendo un activo, o que salga de esta es cuando se está reconociendo un pasivo. El otro criterio que hay que tener en cuenta es que el elemento tenga un costo o un valor que pueda ser medido con fiabilidad, o sea, con neutralidad, que sea libre de error y además que sea completo. Al evaluar si una partida cumple con estos criterios, hay que tener en cuenta las condiciones de materialidad o de importancia relativa. Que exista una interrelación entre los elementos. Por ejemplo, un activo exige paralelamente el reconocimiento de otro elemento relacionado con ella, que puede ser un ingreso o un pasivo. La probabilidad de obtener beneficios económicos futuros. Ese es el primer criterio para que un elemento pueda ser reconocido. El concepto de probabilidad se utiliza en los criterios de reconocimiento, con referencia al grado de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros asociados al mismo llegarán a la entidad o saldrán de esta. Por ejemplo, cuando sea probable que una cuenta por cobrar de otra entidad vaya a ser pagada por esta, es justificable, en ausencia de cualquier evidencia de lo contrario, reconocer tal cuenta por cobrar como un activo. No obstante, para las cuentas por cobrar, un porcentaje que se considere impago se debe reconocer como un gasto
que representa la reducción de aquellos beneficios económicos esperados. El segundo criterio es la fiabilidad de la medición. La fiabilidad de la medición para el reconocimiento de una partida es que tenga un costo o valor que se pueda medir con fiabilidad. En muchas ocasiones el costo o valor se debe estimar. La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros. No obstante, cuando no puede hacerse una estimación razonable, la partida no se reconoce en el balance ni en el estado de resultados. Un ejemplo de esto son las indemnizaciones esperadas en un litigio. Puede cumplir las definiciones tanto de activo como de ingreso, así como la probabilidad de ser reconocidas. Sin embargo, si no es posible medir de forma fiable la reclamación, no debe reconocerse ni el activo ni el ingreso y debe ser revelada en las notas a los estados financieros. Lo anterior es apropiado cuando el reconocimiento de la partida se considere relevante para que los usuarios de los estados financieros puedan evaluar la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo de la entidad. Reconocimiento de los activos. Se reconoce un activo en el balance cuando es probable que se obtengan de los mismos beneficios económicos futuros para la entidad y además el activo tiene un costo o un valor que pueda ser medido con fiabilidad. Un activo no es un objeto de reconocimiento en el balance cuando se considera improbable que el desembolso correspondiente se vayan a obtener beneficios económicos en el futuro. En lugar de esto, en la transacción se va a reconocer un gasto en el estado de resultados. Reconocimiento de los pasivos. Se reconoce un pasivo en el balance cuando sea probable que del pago de una obligación presente se derive la salida de recursos que lleven incorporados beneficios económicos y además la cuantía del desembolso a realizar puede ser evaluada con fiabilidad. Reconocimiento de los ingresos. Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando, cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros relacionado con un incremento en los activos o un decremento en los pasivos y además el importe del ingreso pueda ser medido con fiabilidad. Un ejemplo es el incremento neto de los activos derivado de una venta de bienes y servicios o el decremento de los pasivos resultante de la renuncia al derecho de cobro por parte de algún acreedor. Reconocimiento de gastos. Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un decremento de los beneficios económicos futuros relacionado con un decremento de los activos o con un incremento en los pasivos y además el gasto se pueda medir con fiabilidad. Un ejemplo son los salarios, las depreciaciones de los equipos, los arrendamientos, etc. Los gastos se reconocen en el estado de resultados sobre la base de una asociación directa entre los costos incurridos y la obtención de partidas específicas de ingreso. Un ejemplo de esto son los diversos componentes de un gasto que constituyen el costo de las mercancías vendidas. Se reconoce al mismo tiempo que el ingreso derivado de la venta de los bienes. Bueno, hasta aquí viene la presentación de lo que es la parte de la definición y del reconocimiento de los elementos de los estados financieros.
La medición de los elementos de los estados financieros la vamos a, a ver en el video número 3. Les agradezco mucho su atención. Por favor, realicen la actividad anexa de este video y muchas gracias por la atención prestada.